Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de cáncer de colon. Y bueno, vamos a ver que el cáncer de colon mundialmente en países desarrollados es la segunda causa de muerte, porque sus pruebas de tamizaje han mejorado en las otras causas de cáncer en países subdesarrollados como el nuestro. ¿Cuáles son? Próstata y mama, ¿vale? Aquí todavía no se tiene buen tamizaje de estas enfermedades y por lo tanto siguen siendo principales causas en nuestro país. Entonces, pues mundialmente vemos que en hombre va a ser próstata, pulmón, en mujer va a ser mama, pulmón, y luego continuamos con colon. ¿Y cuál es la edad más común de presentación de esta enfermedad? 62 años, que quiere decir entre los 60 y 70. Una causa de sospecha de si nosotros sospechamos de cáncer y no determinamos el origen, pues podemos sospechar en este grupo etario esta enfermedad. Ahora, ¿cuáles son antecedentes muy importantes para sospechar cáncer de colon? Pues las principales van a ser la dieta. ¿Qué va a haber en la dieta que nos pueda sospechar? Una persona generalmente que tienen sobrepeso, que tienen alta ingesta en grasas, proteínas, carbohidratos y dietas bajas en fibra, ¿vale? Otro antecedente muy habitual en cuestión de la dieta son las carnes asadas, las proteínas que se desnaturalizan por carnes asadas. Son un antecedente importante para cáncer de colon. La mayor incidencia de cáncer de colon en el país es en el norte y pues algo que se habitúa mucho, pues este tipo de alimentos, ¿vale? Algo que comentan algunas bibliografías es que estas vitaminas A, C, E y antioxidantes y otros antiinflamatorios pueden prevenirlos, ¿vale? Pero lo relevante aquí sería dieta con carbohidratos, alto contenido proteico, asados y que no tengan fibra, pues son antecedentes de importancia para esta enfermedad. Ahora, hablando de la región anatómica del cáncer de colon, vamos a ver que en esta imagen tienen cómo se va a presentar. Por mayor frecuencia, el sigmoides es el principal sitio donde se presentan este tipo de patologías. Aquí seguido del ciego, luego seguimos con el recto, transverso y descendente, ¿vale? Entonces, lo más habitual es que estos pacientes tengan esta enfermedad en sigmoides, ¿vale? El 95% de cáncer de colon es adenocarcinoma. La detección en estadio precoz conduce a una supervivencia de los 5 años, ¿vale? Generalmente, pues esto va en relación a la curación, o sea, si se detectan pronto, pues les va mejor. Ahora, ¿qué estudio generalmente se les realiza de tamizaje o cuál debería ser el estudio para prevenir esta enfermedad? Sigmoidoscopía, y eso pues va en relación a la presentación. Como vimos, lo más común es pues, el sigmoides, ¿vale? Entonces, casi 60% de los tumores de colon se localizan en la porción distal, ¿vale? Colon izquierdo. A pesar de que el estudio de tamizaje sea la sigmoidoscopía, como ustedes vieron, pues otra parte, el que le sigue sería el ciego. Entonces, el estudio ideal debe ser la colonoscopía como tal, ¿no? Porque así vemos todo el colon y nos aseguramos que no haya nada. ¿Qué quiere decir? Que hacemos sigmoidoscopía, cubrimos la mayoría, sin embargo, no lo es todo. Y a pesar que la literatura lo recomienda, generalmente el estudio que siempre se realiza es la colonoscopía. La sigmoidoscopía es un estudio que es poco realizado porque no tiene practicidad. O sea, si ya le estás metiendo el endoscopio por colon a un paciente, pues generalmente siempre se terminan las colonoscopias, a menos que presenten alguna complicación. Entonces, ¿cuáles los antecedentes genéticos que nos orientan hacia cáncer? Pues bueno, generalmente el 75% de los casos no tienen antecedentes genéticos para cáncer. 15% tienen familiares con pólipos o algún antecedente de cáncer. Ahora, como tal, enfermedades que sí efectivamente tienen alto riesgo de heredar cáncer, va a ser el síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario. Y este es
conocido por no ser pólipos, no asociado a los pólipos, que es del 5 al 10%. Generalmente, si ustedes los buscan, realmente hablamos de un 5%. La otra es enfermedades inflamatorias intestinales, que son alrededor del 1%, y el otro grupo importante es los pacientes que sí se asocian a pólipos, que es la poliposis adenomatosa familiar, ¿vale? Hablando de causas y factores de riesgo, pues ya les había comentado qué otras cosas son importantes. Como ustedes saben, alcohol y tabaco generalmente están relacionados con muchas cosas, ¿no? Cáncer de vejiga y también de colon, por supuesto. Ya les había comentado sobre la dieta rica en grasas. Ya habíamos hablado sobre procesos inflamatorios y pues cuáles serían estos. CUSI, ¿no? Si ustedes recuerdan, Crohn puede ser en todo el tubo digestivo del ano a la boca. Sin embargo, lo más característico de procesos inflamatorios o enfermedades inflamatorias en colon, pues lo característico aquí como tal es CUSI. Tenemos la presencia de pólipos adenomatosos, que los pólipos pues son tumoraciones que pueden ser benignas o pueden tener cierto potencial maligno. Entonces, cuando se hacen estas colonoscopías y se detectan pólipos, siempre se tienen que quitar, o sea, en cualquier trayecto se tienen que quitar y forzosamente se tienen que mandar a estudiar patología, porque son pues tumoraciones que pueden tener, hasta que se estudien, un potencial maligno, ¿vale? Entonces no se pueden dejar, son tumoraciones que pueden predisponer a neoplasia. O también, como ustedes saben, pues otro cáncer puede favorecer que salga otro. Entonces, que alguien tenga antecedentes o tenga presentación de otro cáncer, pues puede ser un antecedente también de riesgo para cáncer de colon. Como ahorita vamos a hablar, familiares directos con cáncer de colon son personas que se tienen que tamizar antes por la alta incidencia de que vuelva a aparecer. Y bueno, esta diapositiva es importante. Aquí tiene unos datos que generalmente se asocian a preguntas difíciles. ¿Y qué nos está mencionando aquí? Por ejemplo, este cuadrito en especial. El gen P53 es un gen protector para que no haya replicación celular. Entonces, cuando se suprime es un predisponente importante para cáncer de colon. Entonces, el gen protector que se suprime es el P53 y predispone a cáncer. Un oncogen relacionado o característico de cáncer de colon es el KRAS, que también es muy importante, ¿no? Entonces, un gen protector que se suprime, P53, oncogen, KRAS. Otros menos habituales, pero que se tienen que mencionar, serían supresores tumorales, el DCC, el DCCP4 y hasta ahí. Y los genes de reparación, que también son poco habituales que se mencionen, serían MHS2, 1 y el HPSM-S1 y 2, ¿vale? Entonces, genes de reparación, genes supresores tumorales, oncogen y el protector, ¿vale? También otra cuestión que es importante ahí son las mutaciones microsatélites, ¿vale? Es otra variante genética que va a predisponer al cáncer de colon. Entonces, esto es una cuestión de fisiopatología, de etiología y fisiopatología, pero sí es importante conocerlo porque es algo que yo, que hablo generalmente con los residentes, les pregunto, bueno, ¿y qué te comenta? ¿Qué tuviste tú de cirugía? ¿Qué preguntas tuviste tú de cirugía entonal? Estas preguntas son poco habituales, yo creo que son complicadas, pero llegan a salir algo así, ¿no? Una vez me comentaron sobre el gen protector, ¿no? Que pues lo acabamos de mencionar. Entonces, pues si hablamos de cuestiones genéticas, vamos a ver, 15% tienen un fenotipo de error de replicación, que era lo que les comentaba, las mutaciones en la genética, que serían mutaciones microsatélite. Y la característica va a ser que son menos diferenciados, el tumor, el aspecto es mucinoso, tienen infiltración linfática, generalmente son del lado derecho, o sea que es menos habitual, como acabamos de hablar, y tienen alrededor del 10 al 20% de predisposición genética. Vamos a ver que son tumores diploides.
Ahora, en lo más habitual, el 85% es la inestabilidad cromosómica genética adquirida. Y es del todo lo que hablamos de hablar. ¿Cuál es el APC, el DCC, el KRAS y el P53? Entonces, el primer cuadro que les mencioné es el 85% y englobando todo esto es una inestabilidad cromosómica. Las mutaciones microsatélite son el 15% y son fenotipo de error de replicación. Ahora, de los principales que les comentaba son bien diferenciados: localización distal, o sea, del lado izquierdo, origen, degeneración en pólipos y tumores aneuploicos de vía supresora. Entonces, eso hago hincapié, es importante. Ahora, lo que vamos a seguir hablando es menos habitual, pero está bien estudiado, está bien descrito. Alrededor del 1% son de estos factores genéticos hereditarios que son polipósicos, o sea, ¿qué quiere decir? Que si le hacemos la colonoscopia vamos a encontrar los pólipos. Vamos a ver que como tal es la poliposis adenomatosa familiar, que se le conoce como FAP, y su relación de estos son mutaciones en el GAPC. ¿Cuál es eso? Pues aquí lo comento: adenomatosis, poliposis, coli, caracterizado por inestabilidad cromosómica. Y su edad de presentación, lo más temprano generalmente, son entre la segunda y tercera década, siendo un poco más estrictos por alrededor de los 30 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cáncer, ya vimos que la mayoría, la edad de presentación no son los 60 años, pero estos son mucho más agresivos porque tienen un factor hereditario importante. Entonces, cuando se detecta en un paciente, desafortunadamente ya pues, alrededor de los 50, este tipo de cáncer, generalmente ya no tienen pues tratamiento quirúrgico, o sea, nada más es paliativo. Entonces, ellos si tienen hijos, lo que se hace es que en vez de empezar el screening, que sería con la gente normal alrededor de los 60, con ellos se tienen que empezar mucho antes, de los 20 o 30 años, ¿vale? Generalmente 20 años antes de la edad donde 10, 20 años antes de la edad donde se presentó la enfermedad en el paciente. Entonces, si ellos ya sabemos que se detectan por los 40, 50, pues ellos generalmente se tienen que empezar las colonoscopías alrededor de los 20 años. Y si se detectan potencialmente lesiones que pueden predisponer a cáncer, pues hay que hacer tratamiento radical para prevenir el cáncer. El otro hereditario importante, que no son polipósicos, o sea, aquí no vamos a encontrar las tumoraciones en la colonoscopia, síndrome de Lynch, como les había dicho, del 1 al 5%, o sea, también es poco habitual. Y aquí lo importante, que son mutaciones por genes de reparación, el AMHC2 y el HML1, ¿vale? Esto era lo que les comentaba de la inestabilidad microsatélite. Ahora, se pueden asociar a otros tumores en otras regiones de otro cuerpo, que también es poco habitual. La predicción de la expresión de este tumor va a ser del colon derecho y generalmente estos tienen tumores mucinosos poco diferenciados. Y aquí les pongo el cuadrito, ¿no? Endometrial, urinario y de diferente grado, ¿vale? Pero aquí lo importante de síndrome de Lynch es que es característico de colon, a veces puede presentar en otros sitios, es algo poco habitual, no es un tema complicado. Sin embargo, ¿qué debemos recordar aquí? Del 15% del fenotipo, las mutaciones microsatélite, los genes que les comentaba, del 1 al 5%, y que son hereditarios, la importancia va en el grado y no polipósicos, ¿vale? Recuerden que son polipósicos, no polipósicos, del 1 al 5%. Ahora, ya hemos hablado de esto, ¿cómo se pueden prevenir? Pues con vitaminas y AINES. Realmente esto no tiene mucha relevancia. Ahora, esto sí es importante. ¿Cómo es la presentación de un paciente que tiene cáncer, no? O sea, si yo les pregunto, estoy seguro que ustedes todos me dirían, no, pues son pacientes que pierden peso, que tienen síntomas generales, ¿no? Malestar general,
Tal vez me puedan decir náusea. ¿Alguien me podría decir otro signo que crea importante para cáncer de colon? Bueno, por ejemplo, algo muy habitual es el sangrado, ¿vale? Pero el sangrado va en relación a muchísimas enfermedades, ¿no? Incluso el sangrado va relacionado altamente a tubo digestivo alto. Y ustedes me pueden decir, bueno, si cómo va a haber sangrado, digamos, fresca al evacuar, si ya se digirió. Bueno, cuando tienen un sangrado tan importante, aún así por esófago o estómago, no se alcanza a digerir toda la sangre y aún así pueden presentar sangre fresca al evacuar. Entonces, aunque es un signo tal vez que puede presentar muchas enfermedades, asociado a otros, sí nos puede hacer una gran sospecha de esta enfermedad. Entonces, ellos presentan diarrea y estreñimiento, oclusión intestinal, dolor abdominal, las sangres en heces que les había comentado, anemia y pérdida de peso. Entonces, estos detalles son importantes, les voy a hacer hincapié en las cosas que crean muy importantes, porque precisamente ustedes en el examen pues van a evaluar casos clínicos y a veces una o dos palabras son claves para determinar la respuesta en esto. Entonces, ¿por qué diarrea y estreñimiento? Aquí tal vez lo más característico sea el estreñimiento. Una causa de oclusión intestinal mecánica es el tumor. ¿Qué quiere decir? El tumor crece, ocluye la luz del colon y el paciente no puede evacuar. Llegan a urgencias y el paciente llega ocluido y pues se estudia, dice, bueno, no tiene cirugías, no son adherencias, que sería la principal causa en pacientes posoperados. Sin embargo, pues vemos ciertos datos que les comenté, tiene 70 años, tiene malos hábitos alimenticios, bajó de peso 20 kilos en los últimos meses, tiene sangrado, nada de esto, pues yo creo que ya nos empieza a cuadrar el diagnóstico, ¿no? Como les dije, la oclusión intestinal, causas mecánicas, una sería la tumoración, como tal crece y ocluye la luz. La otra sería la presencia de sangre en heces. Entonces, no siempre va a ser sangre macroscópica. Aquí quiere decir que a veces que hay que hacer el estudio, solicitar el estudio de sangre en heces, que también se conoce como guayaco, ¿no? Por otro lado, los pacientes también pueden presentar anemia, pues ese paciente está sangrando de forma crónica, la sangre no es macroscópica, o sea, no las vemos en las evacuaciones, entonces, pues, el estudio que apoyaría esto sería la ABH, y si vemos pacientes que tienen hemoglobina por debajo de 10, o sea, que no tendrían por qué tener esa anemia, si comen, digamos, de forma adecuada, o sea, no tienen problemas desnutricionales importantes, no tendrían por qué presentarse esta patología. La otra causa sería la pérdida de peso, ¿no? Que siempre es, creo que, una sospecha de este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, perdón, aquí no se ve muy bien, pero bueno, ¿qué sería el screening y pruebas de diagnóstico? Entonces, ya les había hablado, la sigmoidoscopía, pues es un estudio muy importante, ¿no? 50% de los cánceres se detectan con esta. Entonces, les digo, generalmente cuando se sospecha de esto no nada más se hace la sigmoidoscopía, se hace la colonoscopía completa, que es llegar hasta la válvula ileocecal incluso, para detectar esto. El otro estudio es, si no vemos la sangre como tal, pues se debe pedir la sangre oculta en heces. Otros estudios que nos van a apoyar sería el enema, ¿vale? Pasarle embario, pasarle contraste por vía rectal. Al pintar esto, si, como sabemos, cuando se pasa algún líquido por recto, o sea, ya sea un enema, hablando de cualquier enema en general, el enema con dificultades va a llegar hasta el colon derecho. Generalmente lo único que se alcanza a pintar bien es el colon izquierdo, pero si nosotros pensamos en la relación a esta enfermedad, pues la mayoría de los tumores se van a encontrar en ¿no? Entonces, bueno, se pintan y a veces vemos algo que ustedes pueden tal vez ver en la literatura como un signo de la manzana mordida, ¿no? Que el contraste pinta toda la luz y de repente se vuelve un filamento y vuelve a pasar toda la luz. Entonces es el tumor ocluyendo la luz y se describe de esta forma. Aquí nos comentan, otro sería la colonoscopia, que ya lo mencionamos. Y estudios importantes pues sería pruebas de función hepática, el hemograma, que sería la ABH por la cuestión de la anemia, carcinoma embrionario como antígeno,
Y vamos a ver que las formas de presión hepática, ¿por qué? Porque es un sitio, como ustedes saben, el hígado muy habitual de metástasis. ¿Por qué? Por el sistema porta. Todo lo que llega al intestino y sube, regresa por porta. Entonces el hígado es principal sitio de metástasis. Ahora, entonces nosotros vemos esto. ¿Cuál es la conducta a tomar? Si se puede, el endoscopista va a maniobrar y va a tratar de retirar todo el pólipo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es cáncer, a veces esto puede ser incluso, si es un cáncer que es un T1, un TIS, puede ser incluso tratamiento definitivo para el paciente, diagnóstico y tratamiento definitivo. Ahora, si no lo es, nos va a hablar sobre la enfermedad, qué tan posiblemente avanzado esté, y nos puede ayudar sobre planificar tratamiento quirúrgico y conservador. Entonces, hay clasificaciones, creo que esto es un poco más detallado, ya se va un poco más, pero bueno, ¿quién clasifica los pólipos? Kudo, y nos habla sobre cómo se ven macroscópicamente, cómo tal vez nos pueden hacer sospechar sobre malignidad, ¿vale? Y la otra es París, conforme Kudo habla sobre sus características, se ve cerebeloso, se parece un cerebro el pólipo, pues nos hace sospechar un poco más de cáncer. París nos habla de la morfología, o sea, tu pólipo parece, como pueden ver aquí arriba, tiene una prominencia por afuera de la pared, de la luz del colon, pues puede que sea senil, lo más probable es que sea senil. Ahora que si el pólipo está dentro o imaginado o está escarbando dentro del colon, tiene más potencial de maligno. ¿Por qué? Porque es más difícil de retirar, y si desafortunadamente resulta ser maligno, pues es muy difícil de retirar y tiene más riesgo de mal pronóstico. La clasificación del TNM. A veces, pues yo creo que les van a recomendar que las aprendan. Yo creo que es información, es demasiada información, o sea, yo no se los recomiendo. Yo les recomiendo más bien que entiendan los estadios y cómo sería su pronóstico y su tratamiento. O sea, aprenderse todo esto es realmente imposible, más todo lo que tienen que hacer. Entonces, el TNM generalmente habla de esto. El TIS, que sería el tumor que está bien localizado en la mucosa. Entonces, si nosotros vemos un pólipo que está bien formado en el colon y tiene células malignas, pero nada más es un TIS, pues se quita el pólipo y ya se curó. Vamos a ver que cuando avanzan a la submucosa serían T1, la muscular T2, serosa T3. Sabemos que la N nos habla sobre los ganglios que están alrededor del colon, y sabemos que si es M es metástasis, y cualquier metástasis es una enfermedad de mal pronóstico. Algo que también llegan a preguntar en el examen es sobre el pronóstico de las enfermedades. Generalmente, que yo sepa, o lo que comentan es vienen 1 o 2, ¿no? Un paciente que tiene metástasis siempre es mal pronóstico para la vida y para la función, ¿vale? No importa que se haga, pues ese paciente va a fallecer, y antes de eso pues va a perder la función de ese órgano. Entonces les digo, aquí viene la TNM, pero ¿qué tenemos que entender? Que hay un estadio 0, 1, 2, 3 y 4. 4 es metástasis, y esto es mal pronóstico para la vida, mal pronóstico para la función. Estadio 3, aquí nos habla que ya hay invasión a ganglios, o sea, es una enfermedad ya mal pronóstico porque ya está muy avanzado, ya salió el cáncer del órgano y ya probablemente pues tiene alto riesgo de invadir otros. 2 y 1, todavía el tumor se encuentra en el órgano, en el colon. Entonces, estas son enfermedades que tienen tal vez mal pronóstico para el órgano, pero puede ser bueno para la vida porque tienen un tratamiento todavía potencialmente quirúrgico. Entonces, aquí todavía la enfermedad puede ser de cierta forma curable. Y como les comentaba, el 0 se encuentra in situ, a veces el mismo estudio es diagnóstico y tratamiento, afortunadamente. Entonces, sobre el pronóstico, si no hay recurrencia dentro de los primeros 5 años, se considera una enfermedad curada. Vamos a ver que del 1 al 3 son potencialmente curables, realmente del 1 al 2 son los que son resecables quirúrgicamente.
Hablando de supervivencia, 5 años, vamos a ver que el primero tiene un 90%, el 2, 75%, el 85%, 3 es más difícil, 40%, y pues 4, desafortunadamente, pues tienen muy mal pronóstico de vida, ¿no? Hay otras cosas que son más complicadas, pero tal vez les puedan preguntar, es sobre cómo se acompaña el tratamiento quirúrgico con estos pacientes. Entonces, la cirugía como tal, pues es el tratamiento resolutivo de esta enfermedad, o sea, hay que quitar el cáncer. La cirugía es potencialmente curativo. En el 50% de estos pacientes, pues, recaen. La técnica quirúrgica, un consejo que les puedo dar a ustedes, es extremadamente raro que les pregunten sobre algo quirúrgico, ustedes no son cirujanos. ¿Qué pregunta pueden hacer sobre una cuestión quirúrgica? Si el colon tiene cáncer en sigmoides, pues nosotros tal vez haríamos valorando el tumor, ciertas características, haríamos una sigmoidectomía, una hemicolectomía izquierda, pero en sus preguntas, ¿cómo se los van a cuestionar? El paciente, ¿cuál es su tratamiento? Y la respuesta va a ser quirúrgico. Así de sencillo. No van a ahondar en una técnica o en alguna variante o cierta porción que se va a quitar porque ustedes no son cirujanos. Y aún hoy en día hay muchas cirugías que están en discusión, muchas técnicas que hay demasiadas variantes. Entonces, como todavía hay muchas decisiones posibles que se puedan tomar, ustedes en sus exámenes no van a ahondar en esta cuestión. Simplemente se van a remontar a decir que el tratamiento es quirúrgico, ¿vale? Entonces, aquí se puede acompañar de radioterapia y también de quimioterapia, ¿vale? Quimioterapia tal vez sí es importante recordar estos tratamientos que están hasta aquí arriba, ¿vale? Y sobre todo el 5-fluoracilo, ¿vale? Que es este tratamiento con quimioterapia generalmente es base, acompañado de otros más que están enlistados, ¿vale? Entonces yo les recomendaría que esa palabra sí la tuvieran en su cabeza. Entonces vamos a ver, el estadio 0-1, el tratamiento definitivo de cirugía. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros quitamos donde encontremos la porción de si se decide cuál va a ser el tramo que se va a quitar, pero el tratamiento como tal es cirugía. A partir del 2 vamos a tener quimioterapia adyuvante y en el 4 vamos a ver que hay quimioterapia, radioterapia y cirugía pero paliativa. ¿Qué quiere decir? Que solamente se operan para mejorar las condiciones de vida de ese paciente. Si ese paciente tiene un tumor tan grande que se ocluye, pues ese paciente no va a poder comer, va a estar grave y va a tener otras complicaciones que lo pueden matar. Entonces se quita el colon, se le deja un estoma para que tenga cierta calidad de vida. Entonces aquí las medidas nada más son paliativas. Entonces algo sí es muy importante aquí. Si les comentan de un paciente con metástasis, pueden poner que el tratamiento es opciones quimioterapia, radioterapia, cirugía, las combinaciones de esta, pero lo correcto siempre va a ser paliativo. O sea, en estos pacientes siempre lo que se busca, cualquier procedimiento que se busca en ellos es para darles calidad de vida, ¿vale? Que no sufran, que no tengan dolor y que puedan, pues, tener los últimos años de vida con cierta calidad, ¿vale? Entonces, pacientes con metástasis, la meta es con tratamientos paliativos, lo que sea que se decida. También hay quimioterapias adyuvantes, pero esto todavía está en discusión, hay mucha literatura sobre esto y realmente no creo que ahonden en esto. Bueno, entonces, como ya les había comentado, estadios 0-1 cirugía, 2 y 4 es cirugía más terapia postoperatoria, se recibe la quimioterapia y la radioterapia. Y bueno, esta imagen aquí muestra pues diferentes segmentos que se pueden decidir quitar o no quitar, anastomosar o no anastomosar. Entonces, mucho de esto, a pesar de que se planea, pues a veces hay cambios, etcétera. Entonces, tratamiento, generalmente, si les llegan a preguntar algo así, la respuesta va a ser cirugía, no más. Metástasis. Como ya les había comentado, el principal órgano que se va a sospechar pues es el hígado, ¿no? Y como ustedes saben, pues estos otros son órganos habituales donde se presenta metástasis: pulmón, peritoneo, ovario, los ganglios que están alrededor del cáncer.
algo que les sugiero que lean y que traten de aprender, porque son parte de los criterios para hacer el screening y seguimiento de los pacientes con cáncer de colon, son los criterios de Ámsterdam 1 y 2, sobre todo los 2 y los Bethesda, ¿vale? Eso viene en las guías prácticas clínicas. Y pues, ¿qué nos mencionan? Bueno, cuando tenemos pacientes con antecedentes familiares de cáncer de colon, vamos a ver que algo que tenemos que tener, que se deben tener en vigilancia, si tú tuviste un papá con cáncer de colon, pues es un criterio que se cumple. Si tienes padre y abuelo que tuvieron cáncer de colon, pues es otro punto a que tienes alto riesgo. Y que alguno de ellos sea diagnosticado antes de los 50 años. Como yo les decía, la presentación suele ser más temprana, y entre más temprano también, no sé si se los comenté, es de peor pronóstico. ¿Qué quiere decir? Que si se presenta a los 40 es peor pronóstico, si es a los 30 peor todavía, y si es a los 20 pues tiene muy muy mal pronóstico ese paciente, ¿vale? Ahora, el Bethesda, vamos a ver que nos habla con dos tipos de cáncer asociados. Una persona con cáncer de colon, o sea, que se parecen mucho, ¿no? Paciente de primer grado con cáncer de colon endometrio antes de los 45 años, y persona con cáncer de colon en el lado derecho, ¿vale? Que los del lado derecho son menos comunes, ¿vale? Pero bueno, si ustedes se dan cuenta, pues son cosas de las que hemos estado hablando. Personas que tienen cáncer hereditario, la edad de presentación es más temprana, entre más temprana peor pronóstico, entre más familiares directos se tengan con esto es peor pronóstico, y estos pacientes se les tiene que tener una atención muy estrecha, ¿no? O sea, estudiarlos desde muy jóvenes, pacientes que hayan tenido pólipos que no son malignos, pero que presentaron muchos. Las colonoscopías habituales se hacen de 5 años, en estos pacientes se les vigilan a veces cada año, cada medio año, ¿vale? Con estos estudios. Entonces, para concluir, ¿qué es importante recordar? La sintomatología: diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, sangre en heces, sangre oculta en heces, la dieta, o sea, algo muy forzoso es el abuso del alcohol, del tabaco. Lo que tal vez hagan más hincapié sea las cuestiones dietéticas: baja en fibras, alto en carbohidratos, alto en grasas, ojo en eso. Tal vez lo otro que les comenté, lo de las proteínas desnaturalizadas por la carne asada, la relación de estos, o sea, familiares con antecedentes de cáncer, que realmente pues ahí sería como ser lo más obvio. Los estudios, la VH, la anemia sin un origen aparente, o sea, si ese paciente no está en estado de pobreza extrema, no tendría por qué, o digamos, si es hombre, no tendría por qué presentar anemia, ¿no? Si es una mujer y tiene alteraciones de la menstruación, pues nos haría dudar, pero si es un hombre normal no tendría por qué presentar una anemia nada más porque sí. Y más si estamos en el bloque de cirugía, ¿no? Estoy de acuerdo que dices, bueno, es que hay muchas cosas, muchas enfermedades, sí, pero estamos hablando del bloque de cirugía, su examen viene enfocado así, va a venir en el bloque de cirugía, entonces en cuestiones quirúrgicas no hay otras enfermedades que te hagan disminuir la hemoglobina. El estudio de elección pues sería la colonoscopia. Si les preguntan un screening o como primer estudio, tal vez sí lo correcto sería decir la sigmoidoscopía. Sin embargo, lo más correcto o el estudio ideal sería la colonoscopia. Porque a veces el tumor pues, se ve, se diagnostica y a veces hasta se trata de esta forma, ¿vale? ¿Qué otros estudios pueden ser importantes para el apoyo de este tipo de cáncer? La colonoscopia, la Colotac, que se le pasa el contraste de vía rectal e intravenoso y nos ayuda a definir el tumor por dentro y fuera del colon. ¿Qué quiere decir? Que si el tumor está haciendo metástasis, pues también la tomografía nos dice qué tan avanzado está. Y como un primer estudio, digamos que si este paciente, recuerden que en patologías abdominales hay un primer estudio que se puede pedir, un gol estándar o ideal, y
se pueden modificar estudios por diferentes causas. ¿A qué me refiero? Si un paciente llega con oclusión intestinal a urgencias, ahí el primer estudio de elección serían las radiografías. ¿Por qué? Porque pues se va a ver la oclusión como tal, los niveles hidroaéreos, la distensión, y tal vez se pueda ver el tumor precisamente ocluyendo, ¿no? Como por el contraste. Ahora, ¿cuál es ideal? Pues ya lo hablamos, la colonoscopía, y un screening sería la sigmoidoscopía. Un estudio que acompaña, nos puede ser para pronóstico, pues la tomografía con doble contraste, ¿vale? Ahora, y recuerden lo de los oncogenes, son procesos fisiopatológicos y etiología, pero son preguntas que yo creo que van de hecho en torno a las de grado difícil, pero que yo les recomiendo recordar.